para estudiar la evolución en la vestimenta del gaucho, los especialistas establecieron una periodización que consta de 3 etapas. La primera va de 1770 u 80 a 1820. La segunda de 1820 a 1870. Y la tercera de 1870 a 1920 aproximadamente. Cada una de estas etapas se distingue por distintos cambios sociales, políticos y económicos, y por lo tanto van a presentar distintos tipos de gauchos. La primera de estas etapas, que va desde 1780 a 1820, es la etapa del gauderio, del changador o gaucho de la era del cuero y de la economía cimarrona, caracterizada por la depredación de las reservas naturales de ganado vacuno y por los grandes arreos de mulas, con fines a negocios más bien clandestinos que legales, como el contrabando, por ejemplo. Y es la época del uso del desjarretador, del calzoncillo cribado, de las botas de potro y del calzón corto, herencia del español. Esta primera época se extiende hasta la época de la independencia y da inicio a la era del tasajo o la carne salada, que va a convertir al gaucho cazador de ganado cimarrón en el gaucho pastor soldado. Ya comienza la época de la cría y engorde de ganado vacuno, con el fin de utilizar sus carnes en los saladeros. Este cambio en la economía va a determinar también un cambio en el trabajo del gaucho, que va a pasar muchas horas del día de a caballo trabajando con la hacienda y necesita cambiar, adecuar su vestimenta en función a su trabajo. De estas 2 primeras épocas, en las que tenemos que agregar también las guerras civiles y los caudillos, en la segunda, la llegada de los inmigrantes, van a ser estas 2 prendas, el calzoncillo y el chiripá. Con respecto al calzoncillo cribado, podemos decir que es herencia de la marinería y de los campesinos españoles. Se fabricaban en tela de algodón o en tela de lino. En un comienzo eran cortos, llegaban hasta el tobillo o a veces hasta media pierna del usuario, y después a lo largo del siglo XIX se fueron extendiendo. Pero siempre la parte de abajo era ancha, acampanada y presentaba la terminación en flecos y un trabajo de deshilado, herencia de una artesanía española que también podía encontrarse en las camisas y en la ropa como sábanas y toallas. La parte superior del calzoncillo no cambió a lo largo de la historia, tenía una pretina larga con 3 o 4 botones, y algunos traían también en la parte de atrás de la cintura 2 presillas para ajustarlas a la medida de la cintura de quien lo llevaba. En la segunda etapa, mientras el calzoncillo se usaba con el calzón corto, va apareciendo otra prenda que va a ser su complemento, y esa prenda es el chiripá. Si bien, según el testimonio de viajeros y pintores, el chiripá y el calzón corto convivieron, en algún momento el chiripá se impuso por su funcionalidad. Es una prenda muy simple, es un rectángulo de tela, generalmente era tejido en los telares, así que era de lana, que en un primer momento era solamente de las clases humildes, solamente peones y changadores
usaban el chiripá, ya que hacendados y mayordomos siguieron usando el calzón corto hasta aproximadamente 1830. En esta primera época de transición del del calzón corto al chiripá, conviven ambas prendas y en algún momento los estancieros empiezan a usar el chiripá sobre el calzón corto por dos motivos. Por un lado, para evitar el desgaste, y por el otro, para parecerse a los gauchos que en una época en que se estaban formando y consolidando las nuevas naciones, aparece como el prototipo de los valores culturales de la nueva nación. En esta primera etapa, el chiripá se usa como faldeta o mandil, es decir, enrollada en una vuelta y media a la cintura, cubriendo cintura, caderas y muslos a la altura de la rodilla. Generalmente tenían como adorno flecos en todo su perímetro o alguna fina trencilla de seda. Poco a poco va cambiando su uso, siempre en función de pasar largas horas a caballo, lo que requería facilidad para hacer movimientos de subir y bajar del caballo con comodidad. Entonces empieza una segunda época en el uso del chiripá, que es la que conocemos, y cuando lo vemos pasado entre las piernas como un pañal, y en donde ya se ha generalizado su uso y no lo usan solamente las personas humildes, sino también los estancieros y los mayordomos. Se fabricaban en los telares, así que solían ser un poncho o un medio poncho, normalmente eran de un color liso con rayas en colores contrastantes, pero también de Inglaterra y de Francia empezaron a llegar los chiripás fabricados en aquellas fábricas. En Inglaterra se los hacía de tela de lana y en Francia de tela de algodón. Para hacerlo según el gusto del país, le daban el ancho adecuado a las telas, ¿no?, para ser usada como chiripá, e imitaban el tejido del poncho a pala, es decir, eran así, precisamente como de colores claros, con rayitas amarillentas o marrones. Poco a poco el chiripá va cayendo en desuso, pero antes empieza a formar parte del uniforme de algunos ejércitos, fundamentalmente de los ejércitos rosistas y urquicistas. Esto trae dos consecuencias. Por un lado, que se los comienza a fabricar con las telas de los uniformes militares, generalmente bayeta o paño de lana, en colores lisos vivos y generalmente también azules y rojos. La segunda consecuencia es que los soldados acercan esta prenda, el chiripá, a las ciudades puertos, a las orillas de esas ciudades, fundamentalmente Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Paysandú, y ahí se populariza en las orillas, en donde estaban haciendo un nuevo tipo social que después iba a devenir en el compadrito. Es en estos ambientes en donde el chiripá empieza a cambiar y se adopta la moda del chiripá de chal, que estaba hecho justamente con el chal de la mujer amada y que algunos hombres usaban como muestra de su conquista amorosa. Después de la segunda etapa, el chiripá comienza a ser desplazado por las bombachas, pero es retomado por el circo criollo primero y luego por el teatro, en donde el chiripá aparece como una reivindicación de la cultura tradicional frente a una tierra
ya caracterizada por las grandes masas inmigratorias. El chiripá que retoma el circo y luego el teatro es el chiripá negro con grandes flores rojas, adecuado al espectáculo para que resalte el personaje principal, y así lo toma después la gente que integra los movimientos tradicionalistas de los años 1940, 1950, y es el chiripá que va a dar la vuelta al mundo en la figura de Carlos Gardel. ¿A quiénes pertenecían? Estos que tenemos en el Museo Histórico del Tuyú son dos prendas auténticas. El calzoncillo era de Martín Salate y aparece en un cuadro, en una fotografía que se ha convertido en un ícono de General Madariaga, que es la de los paisanos sentados en la estancia de la Argentina de aproximadamente 1928. Ahí Martín Salate está luciendo este calzoncillo y un pañuelo que están en estos momentos en el Museo Histórico. El chiripá es más viejo aún. Tengamos en cuenta que el dueño del calzoncillo nació en 1895 y este chiripá era del padre de Martín Salate, padre, que nació allá por la década de 1860 en los pagos del Tuyú. Este chiripá también está presente en esa misma fotografía y lo está luciendo Julián Dorado, que era yerno del dueño auténtico de este chiripá.